El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. El tema de mensaje para ustedes se desprende bajo el título Erosión de la empatía. ¿Qué sucede cuando un individuo, cuando un ser humano se erosiona la empatía en su persona, en su corazón? Eso es cuando aquella persona solamente tiene piel para sentir lo suyo. Solamente tiene piel para sentir sus dolores, para sentir sus carencias, para sentir sus aflicciones, para sentir sus problemáticas de vida, pero no tiene piel, ni tiene sensibilidad para sentir los dolores ajenos, las tragedias ajenas, las angustias de los demás y sus fracasos también. ¿Qué personas suelen perder o erosionar su empatía? Aquellos que viven encapsulados en su proyecto de vida. Estos están todo el tiempo pendientes de las cuentas por pagar, de los hijos que están criando o educando, de la casa que están pagando con ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo se llama lo del banco? Una hipoteca, sí, gracias, de 20 años o más. Están atendiendo que hay que pagar la luz, que el teléfono, que el agua, que comprando bienes de consumo. Viven en una cápsula, viven en una burbuja donde solamente cuenta como prioridad única y total sus necesidades, sus carencias, sus dolores, sus preocupaciones. Y están también aquellos que viven en otra clase de cápsula, la cápsula de lo que les salió mal en la vida. Entonces estos todavía sufren por lo que les pasó, una injusticia que alguien perpetró en su contra o alguna clase de mala experiencia, una pérdida, sea en términos sentimentales o en términos ya de relación. Alguien falleció, alguien salió de su vida. En fin, tanto los que viven en el claustro de su proyecto de vida y solo tienen sensibilidad para lo propio, como aquellos que están tan sensibles y están tan quebrantados y angustiados por sus problemas de vida que no tienen ya sensibilidad para lo que se refiere a las angustias y a los problemas de otros. En ambos casos son personas en quienes se ha erosionado la empatía. La empatía, entonces, es la capacidad de meterte en la piel de las otras personas y no solo vivir debajo de tu propia piel. Empatía es meterte en los zapatos de las otras personas, sus circunstancias, su escenario de vida, sus carencias, sus angustias, sus dolores. Y estoy usando el término erosión de la empatía. ¿Qué es la erosión? Es un proceso mediante el cual con el paso del tiempo una piedra, por decir algo, a fuerza del viento azotarla, a fuerza de la lluvia pasar constantemente sobre ella, produce un proceso de erosión que le hace dos cosas: le hace perder su volumen y le hace cambiar de forma. Hay personas que con el paso de la vida van perdiendo volumen, me refiero al volumen de su sensibilidad por otros. Van perdiendo volumen en términos de esperanza, de compasión, de fe, y van perdiendo la forma en lo que a su experiencia cristiana se refiere. Este es nuestro tema en esta ocasión:
erosión de la empatía. Pero dejemos que sea la Real Academia de la Lengua quien nos ofrezca una clara definición conceptual de lo que hemos de entender por el uso de este vocablo, empatía. Según la Academia, amados, empatía es la identificación mental, la identificación anímica, emocional, la identificación psicológica, espiritual con la condición, con las necesidades, con el estado de ánimo de otra u otras personas. Eso es empatía. Cuando te sales de ti mismo y logras identificarte con las tragedias de otros, logras establecer un punto de contacto donde estás tú, claro, con tus propias necesidades, claro, con cosas todavía sin resolver, claro, con cosas todavía sin ser suplidas enteramente, pero eso no significa que no puedas hacer un contacto con la necesidad ajena, con la condición ajena, con el estado de ánimo de otra persona. Entonces, esta es la empatía, esa necesaria identificación a todo nivel con el estado de ánimo, la condición, la necesidad de otras personas. Dicho esto como introducción, quisiera a partir de este minuto abrir la Biblia para ustedes y buscar el mejor de los ejemplos. ¿En quién podemos ver nosotros el mejor ejemplo a seguir? En Jesucristo. Él es nuestro modelo. Jesucristo vino a la tierra para ofrecer el modelaje de lo que sería un ser humano del reino de Dios, un ser humano redimido de todas las mezquindades, de todos los egoísmos que son propios del ser humano reducido a un estado primitivo como seguimos viviendo aún en el siglo XXI. Él es nuestro mayor ejemplo. Así es que veamos precisamente la muestra de Jesús y diferentes situaciones donde Él supo expresar una empatía que de pronto, amados, a nosotros nos está necesitando. ¿Saben? He sido consejero pastoral por 40 años de manera ininterrumpida. Escribo libros acerca de estos temas. Hace unos casi 25, 30 años hago televisión todos los días sobre estas temáticas humanas. Hago radio también, atiendo personas por internet en muchos países que solicitan consejo pastoral. Y veo con pesar cómo el ser humano en el siglo XXI, rodeados de tanta tecnología, de tanto confort, de tanto bienestar, donde las cosas con más rapidez se hacen, pero veo al ser humano cada vez más yendo en sentido contrario, yendo hacia atrás. Veo una pérdida de empatía que me hace llorar. Personas casadas, por ejemplo, que cada noche se acuestan espalda contra espalda y ni siquiera tienen el ánimo, el interés, la empatía de desearse sinceramente un buenas noches con todo cariño. Estas mismas parejas se despiertan en la mañana y apenas medio murmuran un buenos días el uno al otro con cara de pocos amigos. He visto a padres y madres de familia perder la empatía con sus hijos y dedicarse a decirles groserías, a reclamarles por todo o simplemente a ir y venir en casa pasando mientras sus hijos van creciendo en una indiferente carencia de empatía para con esos hijos que son herencia del Señor. He visto personas que ya no tienen sensibilidad para lo ajeno. Lo único en su mezquindad que duele, lo único en su mezquindad que gime y que dice ay, solo son sus propias necesidades. Pero sabe, quedar reducido a eso es quedar reducido
a una pobre experiencia de vida, y Dios no nos creó con tan pobres propósitos. Pues bien, volviendo sobre mis palabras, veamos las muestras de Jesús y de la empatía que Él supo mostrar. La primera de esas muestras está en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 6. Les cuento cómo es el caso. El hombre tenía 38 años de estar en estado de postración física. Era una verdadera tragedia. No se cuenta qué edad tiene, no se sabe si eso es desde la niñez o si eso ya fue en su vida adulta. No tenemos idea ni nociones de la edad de este hombre, pero díganme ustedes, 38 años es toda una vida. Yo, por ejemplo, aquí tengo 3 nenas. ¿Qué edad tienes tú, nena? 32. 31. Allá veo una que se me está haciendo la de acuete, que no quiere decir la edad. Esta ya no cuenta. Esta de ahí atrás ya no cuenta. Pero saben, el hombre tenía 38 años. Esa es una vida de estar postrado. ¿Puede usted imaginarse lo que es tener los miembros totalmente paralizados, aquel cuerpo, como la gente suele decir, tullido, que no tiene capacidad de motriz, capacidad de movimiento, apenas arrastrándose, buscaba movilizarse en una compañía que estaba allí en cierta fuente solamente de gente enferma y sufriente? Pero escuchen esto. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, ¿qué piensa usted cuando ve las tragedias de otros? ¿Qué razona? ¿Qué siente usted cuando ve las tragedias de otras personas? ¿Será usted de aquellos que dicen, se lo tiene bien ganado esa cirrosis hepática porque ha sido un borracho de primer orden? ¿Es usted de los que piensa así? ¿Es usted de los que dice con dureza, se tiene bien ganado estar enfermo de VIH y estar allí ya comenzando a morir porque ha sido un promiscuo desde siempre? ¿Es usted de los que piensa así? Si usted piensa de esa manera, déjeme decirle, usted tiene erosionada su empatía. ¿Sabe por qué? Porque la tragedia humana no se puede clasificar. Hay quienes clasifican las tragedias de ciertas personas diciendo que esto se lo merecen porque son unos pecadores y buscan cómo justificar y aliviar la tragedia y el dolor de algunos considerados santos dentro de la humanidad. Pero la tragedia no reconoce raza, la tragedia no reconoce religión, la tragedia no reconoce estado civil, no reconoce edad, la tragedia no reconoce credo, la tragedia no reconoce nada. Cuando a la gente le duele su vida, cuando la gente padece, cuando la gente, como es el hombre, está allí inmerso en una gran tragedia, allí no hay nada que decir, ahí no hay nada que clasificar, ahí no hay nada que podamos nosotros como diferenciación hacer entre gente y gente. Amados, la gente sufre y la gente se duele por las razones que sean, pero al final de cuentas, dolor simplemente es dolor, no importa de quién se esté hablando. Puede ser el santo y justo Job padeciendo enfermedades, o puede ser un pecador que está ahora mismo en el hospital o en la cárcel. Amados, dolor es solamente eso. Dolor no tiene distingos, no tiene diferencias, no tiene clasificación. Por eso pregunto yo, ¿qué piensa usted cuando ve la tragedia de otra persona? ¿Piensa que se lo tiene ganado? ¿Piensa que se lo tiene merecido? Jesús vio a este hombre tirado en el suelo. Hay formas de ver y formas de ver, ¿no es cierto? Hay quienes miran con dureza, hay quienes miran con juicio, hay quienes miran con legalismo religioso. Pero sabe, Jesucristo
vio allí tirado en el suelo a ese hombre y escuche esta frase, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. La empatía, amados, la empatía ve y se entera. La empatía ve y pregunta. Jesús no necesita saber lo que ahí está pasando porque Él es Dios. Pero cuando dice se enteró, significa que Jesucristo hurgó dentro de la situación. Se enteró de los detalles de aquel drama. ¿Sabe? La empatía pregunta. Hay gente que ven un problema y prefieren salir huyendo y no quieren preguntar de ese problema, mejor se van de allí. ¿Y sabe por qué salen huyendo y no quieren preguntar, no quieren enterarse de los detalles de ese drama? Porque no se quieren comprometer, esa es la razón. Prefieren salir huyendo en un sas, perderse de ese escenario, no quieren enterarse. Pero la persona que tiene empatía, esta persona pregunta, esta persona quiere empaparse, esta persona quiere enterarse de lo que está sucediendo. Jesús vio y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así y le preguntó, y escuche la pregunta, ¿quieres quedar sano? La empatía no ofrece respuestas filosóficas. La empatía no ofrece respuestas teóricas. La empatía no ofrece respuestas políticas. La empatía se va de lleno sobre la situación y la empatía responde de manera directa. En este caso, este pobre hombre, ¿qué es lo que pudiera necesitar? Muchas cosas, digo yo. De pronto no tiene familia, de pronto no tiene trabajo, de pronto no tiene casa, de pronto no tiene ni siquiera dónde pasar la noche. Pero Jesucristo se va a lo más elemental, a lo básico de su necesidad. Le dice, ¿quieres quedar sano? La empatía responde de golpe. La empatía no se puede ir dando vueltas. La empatía no se puede ir por las ramas. La empatía no puede comenzar con una serie de argumentos. La empatía tiene que responder de golpe. Hace casi 17 años comencé esta iglesia, el Centro Cristiano Internacional, y comencé hule, como dicen los muchachos. Que por cierto, ¿sabía usted que estar hule es algo aceptado por la Real Academia de la Lengua Española como una expresión de los hondureños? O sea que estar hule ya no es un lenguaje coloquial o popular, está reconocido por la Academia de la Lengua Española. Así es que yo estaba hule, no tenía recursos en ninguna manera, quien me patrocinara, quien me apoyara, y comencé esta iglesia y el Señor me dijo, le llamarás Centro Cristiano Internacional, pero lo internacional no iba a tener que ver con que todos los norteamericanos que vivían en Tegucigalpa, los argentinos, los guatemaltecos, los chilenos, los peruanos que viven en Tegucigalpa se congregarían con esta iglesia. No, lo que significaría es que esta iglesia iría hacia donde estaban esas personas para ofrecer una respuesta de la palabra de Dios a sus necesidades. Y yo sinceramente sentí que Dios me estaba poniendo en un aprieto, me estaba poniendo en estrechura. Y dije, pero ¿y con qué plata vamos a hacer esto? Señor, ¿cómo es que vamos a ir a las naciones si no tenemos ni para pagar el sitio donde nos estamos reuniendo? Pero es por lo que les estoy diciendo. Jesucristo busca que la empatía sea directa. Y déjeme decirle algo, para tener empatía no hace falta ser un millonario. Para tener empatía lo que hay que hacer nada más es
sentir, meterte en la piel de otros, sentir que no solo lo tuyo cuenta, que no solo lo tuyo vale, que no solo lo tuyo importa. Y sabe, estando, como les dije, sin recursos de ninguna índole, una congregación pequeña, comenzamos a hacer los esfuerzos para responder con empatía, tal como Jesús preguntó a ese pobre hombre: ¿quieres quedar sano? Segunda muestra de empatía por parte de Jesucristo. En Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42 nos dice lo siguiente: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Si ustedes notan, Jesucristo no necesitó siquiera entrar en la ciudad de Jerusalén. No contrató un cuerpo de trabajadores sociales para realizar un estudio socioeconómico o un estudio de condición de precariedad, de dolor, persona a persona, familia por familia, para sentir lo que ellos estaban pasando. No tuvo siquiera que entrar a la ciudad y comenzar a auscultar las miradas, los rostros, qué le decían, qué le comunicaban, para poder diagnosticar, para poder discernir la necesidad. No. ¿Sabe qué está diciéndonos este texto? Que la empatía sabe ver a distancia. La empatía ni siquiera necesita estar cerca. La empatía puede ver a distancia. Les digo, ¿necesitan ustedes ir a Ghana, a Kenia o a Tanzania? ¿Necesitan ir o necesitamos todos ir a Pakistán, a India, que aunque es una potencia incluso con capacidad, ¿cómo les llaman hoy día? Nuclear, aún así la necesidad espiritual es extraordinaria? ¿Necesita usted ir para sentir empatía? No. La empatía logra ver a distancia. Dice, se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Cuando me refiero a una empatía que sabe ver a distancia, inevitablemente tengo que pensar en mi señora doña Aide. Cuando salimos juntos a hacer diligencias en el auto, yo veo cómo ella sabe ver a distancia, se anticipa. Ella sabe hacia dónde vamos y más o menos cuántas luces de semáforo vamos a tener que pasar. Y ella anticipa a la viejecilla que va a tocar la vidriera del auto. Entonces anticipa a la joven madre cargando un bebé en medio de un sol abrasador en una esquina de semáforo, que le va a extender la mano o le va a pedir. Yo no sé si ustedes conocieron en uno de nuestros semáforos un señor afrodescendiente, ya anciano, bastante encorvado y que andaba cargando como una maleta de equipaje. Creo que ya falleció, por cierto. En una ocasión mi esposa me dice, ¿sabes? Voy a pasar por ese semáforo donde este señor suele estar. ¿No tienes un maletín, una mochila que me des que no uses? Porque le veo muy raída la maleta que él anda. Se cuentan historias de ese señor que esperaba un hijo que iba a venir a buscarle de otro país, porque parece que no era hondureño ese señor, y nunca vino. Se parece a la canción de Serrat, ¿no? ¿Cómo se llama? Penélope, sí, solo que esto de romance no tiene nada. Y muy bien, le entrego un maletín que yo casi no usaba. El señor, un señor muy enojado, no sé si ustedes se lo encontraron, así como soy yo, no, enojado el señor ese, no se la quiso recibir y le dijo 4 cosas. Entonces, pero yo a lo que voy es, ella tiene una empatía que sabe ver a distancia. Entonces saca de su bolso unas cantidades de dinero
y las va depositando en distintos lugarcitos del auto, aquí, allá, aquí, para anticiparse, ver a distancia, y cuando le toque en la vidriera del auto, ella simplemente le da algo a esas pobres personas. Pero he visto casos contrarios. Personas que no es que no tengan 10 pesos de sobra, personas que por pereza, si es mujer, de abrir su bolso y sacar su monedero, dicen, no, ya se me va a poner en verde, no me va a dar chance, y se va sin advertir en su empatía erosionada que puede ser que esos 10 pesos le cambiaron el día a esa pobre persona. Hombres que por lo general en el auto va sentado sobre su billetera y va cruzado con el cinturón y dice, esto es muy incómodo sacarme la billetera, además pueden haber ladrones ahí, y prefieren salir huyendo. Saben, amados, la empatía sabe ver a distancia. Usted no necesita irse al África para ver a distancia. Usted necesita romper la cápsula de sus propias necesidades. Puedes ser empático, no aquel que todo le sobra y que es millonario, sino alguien que tiene todavía funcionándole su corazón. ¿Saben? Probablemente algunos de ustedes ni advirtieron la noticia misionera que presenta el pastor Francisco Mejía todas las semanas, y hoy no fue la excepción. Cuando viene la noticia misionera, de pronto es tiempo de checar cuántos mails le han entrado, o si tiene mensajitos, o si tiene un WhatsApp, y si es posible y le da chance, y eso dura un poquito, se WhatsAppea usted con un par de gentes, y no se dio cuenta. ¿Sabe? Eso pudiera estar sintomáticamente indicando que usted no tiene empatía nada más que para sí mismo. Cuando veo esos reportes, por ejemplo, del pastor Kelam Nyongesa, pastor de CCI en Kenia, usualmente usted le va a ver en las fotografías con un traje gris, y a mí me parte el alma siempre que lo veo, porque ese traje gris se lo regalé yo. Y entonces cada vez que él manda un reporte, parece ser que el traje gris es su traje oficial, seguramente su mejor traje. Yo me digo, Dios mío, ¿dónde estará mejor mi traje? Aquí, domingo a domingo, sin que eso sea un irrespeto para ustedes, ¿dónde estará mejor mi traje? Está mejor allá, en aquellos tierreros donde predica el pastor Kelam, en aquellas cárceles donde usted le vio predicando y bautizar gente. Sabe que mi traje se presente frente a ustedes, en eso no hay gloria, pero que el pastor Kelam presente su traje frente a esa gente, eso tiene toda la gloria de este mundo. Hoy día solo tengo 2 trajes, uno gris y uno negro, para reír y llorar. Le digo a doña Patricia, la esposa del pastor Francisco, le digo, Patricia, ¿el pastor Kelam Nyongesa todavía usa mi talla? No sé, pastor, voy a averiguar, porque el que está gordo es usted, me dice. Y le dije, ¿sabes qué? Le voy a dar mis últimos 2 trajes a ese hombre cuando venga en enero a San Salvador para nuestra próxima cumbre internacional, porque siento que hay más bendición que mis trajes estén allá a que mis trajes estén aquí, acá. ¿Necesito yo estarlo viendo pasar? No, es que la empatía, si uno quiere, la empatía puede ver a distancia. ¿Habrá alguien que sepa de qué estoy hablando? Se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. Verso 42, y dijo, ¿cómo quisiera? ¿Sabe? La empatía no solo ve a distancia, la empatía ve a distancia y anhela, desea. ¿Cuáles son sus deseos y de qué tipo en esta temporada?
¿Está usted deseando un mejor empleo? No está mal. ¿Está deseando hacer mejoras y reformas a su casa? No está mal. ¿Está deseando hacer crecer su negocio? No está mal. ¿Está deseando tener un esposo, una esposa? No está nada mal. Pero sabe, su empatía debe darle para eso y para algo más la situación de otras personas y dejar caber dentro de sus anhelos que otros que están más allá de su vida y que están fuera de su proyecto de vida, que ellos también sean alcanzados por la bendición de Dios. Entonces la empatía anhela por otros. Jesucristo dijo, ¿cómo quisiera que pidió algo para él o pidió algo para sus apóstoles? No, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. La empatía ve entonces a distancia. La empatía anhela, quiere. La empatía, como dijimos antes, pregunta, se entera. La empatía sabe ver cuando tiene la tragedia de otros enfrente. Un tercer ejemplo de la empatía de Jesús nos lo ofrece el Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versos 33 al 35. El caso es así. Se trata de una familia de 3 hermanos. No se sabe nada de papá y de mamá. Habría que asumir que fallecieron o por alguna otra razón desconocida para nosotros no están parte en ese entonces del escenario familiar. Son 2 nenas y un varón. Ellas se llaman Marta y María y el varoncito se llama Lázaro. Podemos asumir que se trata de jóvenes adultos. Pienso que en un hogar donde no está papá y donde no está mamá, sino solo 2 hermanas y su hermano varón, las mujercitas se pegan al hermano, al varón. Y este varón termina siendo no solo el hermano mayor de pronto, sino que hasta puede hacerlas de papá para con sus 2 hermanas. Pero sucede que el varón murió. Lázaro falleció. Cuando estaba enfermo mandaron a llamar a Jesús y Jesús llegó tarde intencionalmente. Entonces esto nos dice el pasaje. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó. Vaya expresión. ¿Qué es verse de pronto turbado? Usualmente eso responde a un impacto emocional, a un impacto psicológico en usted. Ejemplo, como cuando vemos nosotros en las noticias de la televisión una muerte violenta que a veces no tienen empacho los medios para ponernos unas cosas que debieran censurar, o esos encostalados que aparecen tirados, asesinados y tirados como basura. Eso le crea a uno un impacto emocional. Pues bien, aquel cuadro de ver a aquella María llorando y a una serie de personas consolándolas, a Jesús le turbó. Jesús, que es Dios, ¿cómo es posible que Jesús se turbe ante la tragedia de otro y usted no pueda turbarse ante la tragedia de nadie? ¿Cómo es posible que usted se haya intoxicado tanto de sus carencias, de sus problemas no resueltos, de sus necesidades,
de sus sueños, de eso que solemos llamar nuestro proyecto de vida. ¿Cómo es posible que usted esté tan intoxicado de todo eso que ya no pueda sentir el dolor de otras personas? Pero Jesús, al ver nada más ese cuadro, dice el evangelista Juan, se turbó. Yo me he visto turbado en alguna ocasión y es un impacto que le descompensa a uno mental y anímicamente. Uno se desconfigura momentáneamente. Pues Jesús se turbó. Y no conforme Juan con haberlo expresado de esa manera, añadió, y se conmovió profundamente. Yo le pregunto, ¿qué le turba a usted? ¿Qué suele conmoverle a usted profundamente? Hay gente que solo tiene lágrimas para llorar por sí mismo. Hay gente que tiene solamente dolor para llorar por su propio dolor. Ya no lloran por otros. Por lo general, y lo he visto en consejería, los dolores humanos tienden a endurecer a algunas personas, no a todas. A algunas, las menos, las vuelve tiernas, generosas, compasivas, porque saben lo que es sufrir. Pero otras personas, tristemente la mayoría, se endurecen ante su propio dolor. En la Biblia solo se mostró una segunda generación para mostrar esta verdad. Caín, el segundo generacionalmente hablando. Caín estaba frustrado, Caín estaba deprimido, Caín estaba angustiado, se sentía ser un don nadie, perdónenme, se sentía un pobre diablo. No había coronado con éxito su emprendimiento. Y eso le endureció de tal manera que no tuvo sensibilidad para con todo lo que le rodeaba. Dios mismo vino a su encuentro y le dijo que debía de sensibilizarse porque el pecado lo tenía a las puertas sin advertirlo. Pero el dolor es así, a veces nos endurece. Y Caín terminó asesinando a su hermano Abel. El dolor hace eso. Qué importante es aprender a ver llorar a otros y que eso turbe nuestro espíritu, nuestro corazón, y que eso nos conmueva profundamente. Miren, nosotros estamos aquí cómodamente sentados, con aire acondicionado. El CCI fue la primera iglesia en esta ciudad en poner aire acondicionado para el confort de sus feligreses. Hoy estamos construyendo varios pisos de estacionamiento para confort de los feligreses. Lo único que tenemos que hacer por esfuerzo es levantarnos, subirnos al auto o tomar un taxi y venir hasta aquí. Hay pastores de quienes estoy yo a cargo que tienen sus iglesias en 4 tablas. Tengo un pastor que tuvo que salir huyendo de Pakistán acusado de blasfemia por ser un predicador de la Biblia. Allá vive rodando en los Estados Unidos. Me refiero a Emanuel Doulá, viviendo en el cuartito que le preste algún pakistaní compatriota suyo, y cuando se hartan de él lo echan a correr y tiene que seguir rodando en los Estados Unidos. La remesa que le envío, él no paga sus gastos en los Estados Unidos, se va para Pakistán, donde atienden programas de viudas, porque en Pakistán ¿cómo le llaman? La expectativa de vida, bueno, así se le llama seguramente, es muy corta para la gente, y muchas mujeres viudas hay en Pakistán.
Ese dinero se va para escuelas de niños que por ser cristianos, mire cuánto niño aquí sentado, tranquilos oyendo la palabra de Dios, y estos no se duermen como algunos adultos. ¿Sabía usted que yo tengo mis fans aquí en la iglesia? ¿Y quiénes creen que usted que son? Los niños quieren fotearse conmigo, me abrazan y me dicen que me ven en la tele. Qué lindo ver los niños. Y lo único que hay que hacer es traerlos. Allá, si son hijos de cristianos, no tienen derecho a participar de la educación pública. Escuelas para hijos de creyentes. Hay que aprender a ver llorar a otros y que de alguna manera se turbe nuestro espíritu y se conmueva profundamente, ya insisto, reitero, ya no por lo propio. Yo creo que para tener empatía por otros no hay que tener la vida resuelta, solo hay que tener suficiente corazón. Pues bien, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Verso 34, ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y a continuación el versículo 35, que en mi modesta opinión es el más extraordinario versículo de toda la Biblia. Un versículo de apenas 2 palabras. Jesús lloró. Jesús lloró. Ese es el Dios en el que yo creo. Y ese es al Dios al que debemos despertar y al que debemos responder. Veo con mucha preocupación a los cristianos del siglo XXI que han hecho de Jesucristo a una especie de Santa Claus que va cargado de regalos para todos. Veo con preocupación a los cristianos del siglo XXI que han hecho de la vida cristiana una experiencia supermercado. Van con su carretilla, Señor, sáname, Señor, dame un trabajo, Señor, ayúdame a pagar las cuentas, Señor, ayúdame con la educación de mis hijos, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, ayúdame con lo otro. Y no es que eso esté malo, No hay nada de malo en pedirle a Él por nuestras necesidades. Hay maravillosas promesas de sanidad, de protección, de provisión, de toda clase de bienes y de bienestar para nosotros. No es que eso esté malo. Malo es reducir la experiencia cristiana solo a eso. Señor, dame, 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 dame. ¿Sabe usted que esa actitud mezquina y egoísta se describe con sorna en la Biblia cuando dice el proverbista bíblico, la sanguijuela? Mire a quién pone de ejemplo. La sanguijuela tiene 2 hijas que se llaman Dame y Dame, para hablar con sarcasmo de aquellas personas que viven una experiencia cristiana de supermercado. Solamente están pensando en su carretilla y en sacar de los anaqueles de la bondad de Dios alguna cosa para ellos. Pero qué importante es aprender a ver llorar a otros y turbarse por lo que a otros les pasa y conmoverse profundamente por lo que a otros les pasa y emular la respuesta del Dios a quien seguimos, en quien creemos, a quien predicamos. Llorar nosotros, ya no por nosotros mismos, llorar nosotros como Jesús, que lloró conmovido por aquellas 2 nenas que estaban en pedazos por la muerte de su hermano Lázaro. Son las muestras de la empatía de Jesucristo. Déjenme darles rápidamente 4 razones y 4 argumentos de cómo superar la carencia de empatía. ¿Es usted una persona encapsulada solo en su proyecto de vida? ¿Es usted una persona que vive en el claustro solamente de sus necesidades, de sus dolores y de sus sueños? ¿Cómo superar su carencia de empatía? Habrá que hacer 4 cosas. 1, abrir los ojos. Abrir los ojos y darse cuenta
que usted no vive solo en este mundo. Usted sufre, pero usted no está solo. Hay otros que probablemente sufren incluso más que usted. Usted no está solo. ¿Sabe? Ustedes conocen mi testimonio. Y yo utilicé mis dolores como una excusa para cerrarme a la necesidad de otros. Ustedes lo saben. Abuso sexual en edad de primer año de escuela primaria. Todo un año fui abusado sistemáticamente por una profesora perversa. Me tuvieron que cambiar de escuela al año siguiente. Heredé ciertos males neurológicos que todavía Satanás, aún en mi vida actual, lucha por tratar de derribarme, y vienen esos ataques y crisis neurológicas que he vivido desde siempre. Marcas en mi cuerpo, varias intentos de suicidas desde que estaba en la pubertad. Drogas desde los 13 años. ¿Para divertirme las drogas? No. Era tanto mi desconcierto, era tanto mi dolor, era tanta mi aflicción, que yo quería de alguna manera destruirme. Entonces, a los 19 me caso con mi esposa, doña Aide. Y yo vivía con esa actitud: a mí la vida no me ha hecho bien, no tengo por qué hacerle bien a nadie, a mí nadie nunca me quiso bien, no tengo por qué querer bien a nadie. Y sabe, usted por décadas esa excusa, hasta que me di cuenta que no estaba solo, que el planeta entero está lleno de gente que alguna clase de tragedia ha sufrido, que alguna clase de pérdida ha sufrido. Saben, el dolor puede ser un dolor mezquino y egoísta. Vivir solo para llorar lo que a uno le ha pasado. Pero no, hay que abrir los ojos. En mi caso abrí los ojos. Me di cuenta que no estaba solo en este mundo. ¿Qué más hacer para superar esa carencia de empatía en su vida, hermano, hermana? Debe preguntarse: ¿tiene usted algo que pudiera servirle a otros? ¿Tiene usted algo que pudiera servirle a otros? ¿Cuántos de ustedes tienen 30 libras de más y ya esas piezas en el colgador no les quedan? Pero mire si las sueltan. No, dice, es que yo sé que algún día me va a volver a entrar. ¿Sabe cuándo va a ser? Nunca. ¿Tiene usted algo que alguien más podría necesitar? Mire el esfuerzo del pastor Alberto Solórzano, pastor rector de esta casa. Cada principio de mes, ayuno, oración y movilización. Las veces que he tenido oportunidad de participar debido a mis múltiples salidas de la ciudad y del país, las pocas veces me quedo con un gran dolor, porque me ha tocado ir a las cárceles o algún otro sitio y veo aquel poquito de personas y yo digo, ¿pero dónde está la iglesia? ¿Dónde está el resto de la iglesia? El resto de la iglesia están tratando de conseguir una vida con la ayuda del Señor. Y unos pocos se van a tratar de alcanzar gente que sufre. Se ofrece una bolsa. He visto al pastor Oscar Castro, que junto con su hermano son los más guapos aquí en la iglesia. Me da coraje a mí. El pastor Oscar Castro se para aquí y dice: se les ha dado a todos una bolsita plástica para que esta semana que viene la movilización pongan allí que frijoles, que arroz, que azúcar, que una pasta. Bueno, ¿sabe? Yo me pregunto en qué quedó esa bolsa. Yo le voy a decir una cosa: yo no quisiera que esa bolsa se quedara en mi casa y que por esas cosas de olvidos, de andar uno muy aprisa o por erosión de empatía, esa bolsa termine
para guardar alguna cosa en la casa, para echar basura y botarla. Déjeme decirle, cuando a usted le pongan esa bolsa en las manos le tienen que quemar. Y ay de usted si esa bolsita se quedó en su casa para otros usos, porque déjeme decirle que en eso no hay nada de bendición, y usted lo que podría estar es haciéndose un grave daño en todas las esferas posibles. Entonces pregúntese, ¿qué tiene usted que pudiera compartir con otros? Yo esos 2 trajes que me quedan se los quiero regalar al pastor Kelam Nion Gesa, espero que le queden. Ya ni trajes quiero usar, que los pastores sí, ustedes tienen que andar trajeados, Cuidado sin los ejemplos míos. Pero preguntarse qué tiene usted que pudiera compartir con otros, qué más, de qué otra manera usted resuelve su carencia de empatía. Debe pensar más en los infortunados, los más infortunados que usted. Siempre los hay. Miren, es un misterio en la vida. Usted siempre va a ver a alguien que está mejor que usted. Siempre, se lo puedo garantizar. Siempre hay alguien que tiene más que usted, siempre hay alguien que logró más que usted, siempre hay alguien que es más que usted. Es un misterio de la vida. Siempre hay otros que van delante suyo, que son y han logrado más. Pero sabe, si usted mira por detrás de su hombro hacia atrás, usted se va a dar cuenta que así como hay alguien que tienen más o están mejor que usted, hay otros que están peor que usted. Hay gente que se cambiaría con usted ya. Y quizá usted está sufriendo por los sinsabores que la vida le está trayendo. Usted está sufriendo por las problemáticas de vida que no logra solucionar. Pero hay gente detrás de usted, más infortunados, que eso se cambian con usted así, en un chasquido. Y usted jamás se cambiaría con esas personas. Yo lo sé. Usted no se cambiaría con esas personas que usted sabe, eso sí que la tienen dura, dice usted. Bueno, piense en los más infortunados que usted, siempre los hay. Y en cuarto lugar, finalmente, ¿cómo superar la carencia de empatía? Rompa usted con la excusa de sus propias necesidades y dolores. Cuando comencé a pensar en el mundo como un todo, en ese sentido, y que no suene mal, no es que me volví apátrida, pero cuando comencé a ver el mundo como un todo, dejé de ser hondureño. Pero aclaro, yo tengo dónde irme a vivir fuera de Honduras por causa de mis raíces familiares en España. Yo paré una residencia con todo y pena aquí en la Embajada de España porque me pedían vivir 6 meses aquí y 6 meses allá. Pero el problema es que estoy enamorado de ustedes. Entonces, ¿cómo me voy 6 meses sin verles a ustedes? Me va a dar, ¿cómo le dice la gente de corrientemente? Me voy a dar... sí, esa es la palabra, alguien la dijo. Musepo, algo así. Entonces dije no. O sea, yo quiero morir aquí. Yo quiero morir aquí. No digo que no quiera mi patria, pero cuando vi el mundo como un todo, dejé de ver negros, chinos, blancos, mestizos, indios. Dejé de ver eso. Y me di cuenta que la gente sufre en todo lugar. Y que en todo lugar hay gente que tiene necesidad. ¿Tengo yo necesidades? Claro que las tengo. ¿Tengo mi vida resuelta? Por supuesto que no, nadie lo tiene. Pero uno debe romperla con la excusa de decir, no, a mí qué me importa. Si supiera el pastor todo lo que estoy pasando, sé lo que tú estás pasando y más. Si tú supieras del infierno del que yo provengo. Cuando comencé a ver el mundo como un todo y querer que la palabra de Dios llegara a los más carenciados y necesitados, una señora que, te alabo Padre porque ya no está aquí,
me dijo: pastor, ¿cómo es posible? En ese entonces no teníamos ni siquiera local propio. ¿Cómo es posible que todavía ni siquiera tenemos proyecto de compra de iglesia y usted está hablando de enviar remesas a otros países? ¿Qué nos importa a nosotros lo que pasa en esos países? Sentí pena por ella y por supuesto no le hice ningún caso a su reclamo. La ética no me permite decirle a usted en qué precariedad de vida se encuentra esa señora hoy día. Rompámosla con las excusas. Si hay que sufrir por lo nuestro, suframos por lo nuestro. Si hay que luchar por lo nuestro, luchemos por lo nuestro. Pero que eso no nos inhiba en manera alguna de tener suficiente empatía para otros que están, algunos cercanos, algunos un tanto más allá de la cápsula de nuestro proyecto de vida. Como dije al inicio, hay personas que han perdido tanto la empatía que ni siquiera hay que hablarles de otros a distancia. En la misma cama, dos que tuvieron hijos juntos, que compraron bienes juntos, que planearon una vida juntos, hoy día espalda contra espalda, meten una almohada entre ellos dos para ni siquiera rozarse. Se hablan de mala gana. O madres que un día con alegría cargaban en su vientre un bebé, hoy día tienen una actitud amargada para con ese adolescente y le dice cualquier clase de pesadeces, golpeando la autoestima de ese adolescente. Olvidó completamente que un día abrazó su vientre con gratitud al cielo. Pérdida de la empatía. Amados, que eso no nos suceda a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.